Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo podría cambiar una situación, digamos, de techos o de terrazas que son tan feas a las vistas, incorporando de alguna manera cubiertas verdes. Y entonces vamos a ver la diferencia que hay entre trabajar con techos verdes extensivos, que sería el caso este de solamente techos donde la cubierta funcione como techo y como regulador ambiental. Los techos verdes extensivos son más fáciles de hacer, pero no se pueden usar como espacio verde, ¿no? Primero, son más livianos porque el espesor de la tierra donde se trabaja es menos de 15 centímetros. Lo primero que preguntan los ingenieros o los arquitectos cuando hacen edificios nuevos, que vienen y te preguntan, bueno, quiero hacer un muro verde, te dicen, ¿cuánto tengo que dejar para que el muro verde se desarrolle bien? Y generalmente cuando uno habla de techos no extensivos, sino intensivos, los volúmenes de tierra tienen que ser mayores. En este caso, los extensivos, que son los que más se usan, tienen menos de 15 centímetros de profundidad. El peso promedio por metro cuadrado es entre 6 y 17 kilos, entre las plantas, todo lo que es la tecnología que se aporta y el agua que puede llegar a haber más el sustrato. Y la vegetación que se usa se reduce a plantas de bajo crecimiento, herbáceas. En países muy fríos se usan musgos, también podemos utilizar pastos. En Córdoba se está usando mucho pastos y herbáceas nativas. Bueno, son espacios que no llevan riego o que tienen especies de muy bajos requerimientos hídricos. Por más que acá digamos que no llevan riego, esto yo lo estoy tomando de unas clases de que tomé en el INTA y de folletos que habla del INTA sobre techos verdes, porque ellos están trabajando en el INTA Castelar en esto. Pero en general, por las dudas, se deja un sistema de riego de goteo, que a veces se usa y que otras veces no, pero podemos usarlo sin riego, ¿no? Tienen bajo mantenimiento porque se sube a mantenerlos 1 o 2 veces al año y en general no son accesibles al público. Y aceptan una inclinación de hasta 30 grados. Es decir, yo puedo partir de un techo plano hasta un techo que tenga una inclinación de hasta 30 grados con el suelo. Acá tenemos un ejemplo. Esto es un techo verde extensivo con una inclinación tal vez de 30 grados en estos puntos, ¿sí? Que tiene toda una red de drenaje también que recepta el agua que baja desde acá o el agua que baja desde acá y obviamente todo el agua sobrante bajará por algún pluvial al espacio circundante. Ese techo es extensivo, ahí arriba no se puede hacer nada. ¿Cuáles son las cualidades de estos techos verdes extensivos? Fíjense, este que está en una biblioteca en una universidad, ¿no? Tienen mayor eficiencia en el consumo energético porque obviamente ahorran muchísimo la energía que recepta este edificio, pesan menos porque son más livianos, son más fáciles de mantener porque tienen plantas simples y no llevan tanta complicación, se sube, como les digo, 1 o 2 veces al año. Por ejemplo, un techo con césped que hay que cortarlo no sería un techo verde extensivo, porque tengo que subir a cortar. La escala permite beneficios a nivel microclimático, es decir, como son espacios grandes, probablemente eso redunda también en calidad ambiental para lo que es los alrededores del edificio. Acá tenemos otro ejemplo, cómo se van incluyendo entre claraboyas. Esto puede ocurrir sobre un techo y también es muy común que pase, porque se está haciendo mucho en Córdoba en este momento, sobre playas de estacionamiento, ¿no? De hecho, si nosotros vemos la playa de la Plaza de la Intendencia, que está frente a la Municipalidad de Córdoba, prácticamente toda esa playa está debajo de una plaza y esa plaza tiene partes donde hay césped, ¿no es cierto? El centro de la plaza no, pero todos los bordes tienen césped. En algunas partes la playa de estacionamiento está abajo y en otras donde están los árboles no. Bueno, los techos verdes intensivos son techos que ya tienen mayor profundidad de sustrato, más de 15 centímetros, y puede llegar hasta 1,5 metros, según lo que yo necesite. Si quiero trabajar con árboles, por ejemplo, voy a tener que tener una profundidad mucho mayor. Estos techos intensivos presentan mucha más variedad de especies herbáceas, tienen árboles, tienen arbustos, se riegan,
y su mantención es mucho más intensiva. Es tener un jardín sobre una cubierta y es trabajarlo igual que un jardín, o bueno, con más complicaciones porque estamos hablando de un techo que está sobre una superficie artificial. Y generalmente son accesibles a público y se los trabaja, por ejemplo, en el caso de Córdoba, puede ser en las azoteas, donde ahora los edificios hablan de amenities y tienen piletas, por ejemplo, o los Zoom, las áreas de, digamos, los quinchos y demás. Entonces, en esos lugares se hace una combinación de un techo verde extensivo con uno intensivo y digamos, terrazas habitables. ¿Cuáles son las cualidades de los techos intensivos? Bueno, también incrementan la cantidad de espacios verdes que se pueden usar, o sea, son espacios de permanencia, pero serían privados, salvo que estén sobre edificios públicos. En el caso de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, el edificio central, tiene un techo verde, pero bueno, no es tan accesible al público. No hay restricciones en cuanto a la composición de la comunidad vegetal, porque como la profundidad del sustrato se puede manejar, prácticamente se puede utilizar muchos tipos de plantas diferentes, y son accesibles y se pueden usar. Acá hay que calcular muy bien el peso, porque no solamente, digamos, vamos a tener peso de mayor cantidad de sustrato, y las plantas y los árboles que son pesados, sino también las personas que van a subir a utilizar ese ambiente. Acá les muestro un ejemplo donde vemos huertas sobre techos verdes. Estos serían de uso intensivo, ¿sí? Las huertas son intensivas. Bueno, este ejemplo, yo no sé si es una... Ustedes probablemente si googlean van a encontrar este tipo de cosas. Imagínense el viento que hubo en Córdoba el otro día con árboles de este porte sobre una terraza. Para mí esto es bastante, no sé si no es un corte y pega hecho sobre los techos, sobre todo con árboles que llegan a ser tan pesados. Acá Ana, ¿puedo decirte algo? sí, La abuela de mi marido tenía un balcón grande en el edificio donde vivía en General Paz y 27 de Abril, plenísimo centro. Las macetas, así tuvieran un helecho, tenía que ponerle cinchas atornilladas a la pared y ella tenía un macetero de cemento pesadísimo, pero que no era muy grande, un cubo blanco que tenía un ficus y era terrible cómo lo tenían los chicos del vivero, se lo habían agarrado todo porque el viento le volaba todo, le sí, volaba todo. es impresionante, sobre todo las turbulencias, ¿no?, que hay en la ciudad. Claro, y no eran tampoco cosas tan grandes. Bueno, el ficus era re pesada, la maceta, todo, pero sin embargo había que ponerle porque se te volaba todo. Sí, sí, sí. Acá a mí, yo me ha tocado a mí hacer ejemplos, por ejemplo, tuve que hacer, ahora les voy a mostrar el techo de la tarjeta naranja, que inicialmente el proyecto tenía palmeras pindó en el piso 12. Yo las saqué directamente porque me pareció que era insostenible tenerlas así. ¿Sí? Siempre hay que buscar plantas más bajas y que no ejerzan tanta, digamos, tanta vela contra el viento. ¿Ven? Este tipo de techo, por ejemplo, se trabaja en paisaje. Lo que nosotros hacemos es dejar un área, digamos, de uso, que puede ser un césped o puede ser digamos, un deck, y los bordes, lo que son digamos, las barandas hacia el exterior, trabajarlas en una forma como jardín o como baranda. Te obliga la municipalidad también, a quienes hacen los edificios, a tener una baranda importante acá, porque bueno, es peligroso, siempre suelen ser más altos estos lugares para tener más sustrato. Entonces hay que ocultar muy bien las barandas y también generar para la gente que está dentro, digamos, sobre esta terraza, esta sensación de que están en un jardín, ¿sí? Bueno, esto por supuesto que ocurre en Kuwait y en países así, donde son capaces hasta de poner, no sé, esta especie de lago, donde ya estamos viendo que esto es un recorrido inmensísimo. Acá abajo probablemente puede haber playas de estacionamiento, puede haber viviendas y demás, pero de hecho, por ejemplo, es un ejemplo mucho más chiquito, pero el Hotel Sheraton tiene, reflejando la torre, tiene una fuente muy grande de este tipo alrededor de la torre, que se trabajó impermeabilizando y demás, y lo hicimos hace, qué sé yo, 30 años atrás. Y todavía está bien eso, no ha generado filtraciones ni nada. Bueno, si vamos a comparar los techos verdes extensivos con los intensivos,
vamos a encontrar, digamos, acá la diferencia, esto lo hace el INTA, se diferencia, por ejemplo, los objetivos. En general, cuando se hacen techos verdes extensivos, es para poder mejorar la eficiencia del consumo energético de los edificios, se habla más de condiciones microclimáticas. Y para los techos verdes intensivos estamos hablando de aumentar también la cantidad de espacios verdes y los beneficios que eso también, beneficios sociales también que eso tiene. Bueno, lo que les decía, la diferencia en el sustrato puede ser de 2 a 20 centímetros en este caso, y cuando trabajamos con intensivos, más de 20. Las comunidades vegetales que podemos utilizar, en el caso de los extensivos es mucho más restrictivo y se trata más bien de especies crasas, de sedum y de pastos natural, de pastos nativos, en el caso de Córdoba. En el caso de las intensivas no tenemos restricciones porque, bueno, sería el viento o el clima. Respecto del riego, las extensivas casi no se riegan, las otras, bueno, depende, siempre deberíamos tratar de lograr que se aproveche el agua que cae sobre ese techo y no que se nos vaya y no tener que regar nada. El mantenimiento es mucho más alto en las intensivas y las intensivas son accesibles y las extensivas son no accesibles. Después hay muchas variantes respecto de esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, que las cubiertas extensivas inaccesibles pueden tener pastos y especies con baja demanda de humedad, como decía, los líquenes también. Especies, las extensivas accesibles pueden tener, las que son intensivas, ¿no? Césped, arbustos, flores, sobre menos de 40 centímetros, pero en este caso tenemos que ver que el tipo de soporte o el tipo de tecnología que va a contener el sustrato va cambiando según el peso que pueda tolerar ese techo. También estas intensivas accesibles podemos tener lugares donde se hacen como maceteros sobre el mismo techo con profundidades más altas, más profundas, digamos, para poder tener árboles. Se puede también tener huertas. Se pueden utilizar como de hecho se usan mucho en Europa, como lugares donde se genera educación ambiental y donde se producen alimentos. Y bueno, y después podemos tener espacios que los dejamos como naturalizados, en el caso de las extensivas, donde se deje que haya un crecimiento espontáneo de especies, en especial de plantas nativas. Y con eso yo me acuerdo que una vez cuando estuve en Inglaterra, así como acá en Córdoba o en los pueblos viejos, uno puede ver que tal vez una semilla vuela y vemos palán, por ejemplo, en los techos o helechos. En Europa yo veía plantas de Buddleia que crecían naturalmente sobre los techos, obviamente rompiendo las cubiertas, no es que fuera algo digamos, algo intencional, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa arriba de los techos? Pasa que los niveles de radiación son altísimos, esto que les decía, que hay vientos muy fuertes y que las temperaturas son extremas, entonces nos tenemos que preparar para esas condiciones, ¿no? Podemos tener lugares donde, digamos, no, en este caso, por ejemplo, se puede trabajar con aumentando, digamos, la capacidad de soporte, de sustrato. En este caso es la terraza, esta terraza que tiene granza, acá abajo hay una zona de filtro de pileta y demás, y bueno, entonces se trabajó ocultando, de alguna manera mejorando esa condición, porque había una escalinata al lado, igual que acá que estamos en una terraza, donde no se puede a lo mejor preparar una terraza verde de la forma tradicional. Entonces, bueno, volvemos a lo que es el uso de contenedores o de macetas, que tienen que ser también contenedores que toleren, digamos, el cemento o el filtro de cemento que tolere las condiciones de los techos, porque esto a veces se puede quebrar, y pensar que las plantas que vamos a usar en ese lugar tienen que ser plantas que toleren mucho el calentamiento de la zona de raíces. Hay que pensar muy bien el sustrato en este caso. Esto sería otra variante, por ejemplo, esto es un hotel donde la parte de todas las habitaciones veían este techo que eran baños públicos, que en realidad son horribles, y lo que se hizo fue, de alguna manera, disimularlo con un techo de granza, donde se agregaron contenedores con plantas crasas que iban a aguantar, digamos, esta condición, pero se cuidó muy bien que haya muy buen drenaje en esta zona. El agua del techo cae acá, no sé si ustedes observan que acá hay como una pendiente porque el drenaje va hacia ese lugar. Hay que tener mucho cuidado en esta zona que no se nos amontone
tierra, hojas o lo demás, porque se tapan los filtros y se nos complica mucho digamos, la cuestión de ese techo, que era un techo plano y que no estaba preparado para techo verde.